Hola, voy a tratar de explicar muy brevemente, aquí con bebé y todo, muy brevemente, por qué este grupo, por qué Castaneda, por qué el ensueño, viniendo de donde vengo. La mayoría de los que están acá también me siguen en los otros canales, sobre todo en Emocionaligencia, donde vivo intentando que entendamos que nuestra batalla es en el plano emocional y que nuestra preparación es interna, ya que la realidad no está en los hechos, sino en la experiencia que nosotros generamos. Entonces de repente doy este salto y ahora empiezo a decir que la clave está en el ensueño, que ya hay que dejar de pelear con la disidencia, pelear con las élites, de buscar que el mundo mejore, de esperar que la situación mejore, que venga Q, que venga Trump, que venga la Confederación a salvarnos y concentrarnos nosotros en refinar nuestras habilidades. ¿Por qué esto? Bueno, ya que me he convertido en un buscador de refinar mi realidad emocional, me he dado cuenta de que llego a una pared de vidrio, llego a un techo de vidrio. Ya después de un montón meditar, investigar, leer, empezar a escudriñar y darme cuenta de lo que está detrás, 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 me di cuenta de que esa búsqueda en este plano no iba a terminar nunca jamás. Y aún así yo tenía respuestas sin responder. Entonces, ya que mi pareja tiene sueños lúcidos y viajes astrales muy potentes, comencé a interesarme de nuevo en ese tema, ya que bueno, siempre hay un sueño que te llama la atención. Siempre hay un sueño que te llama la atención, siempre hay algo que te deja pensativo y bueno, comencé a intentar tener sueños lúcidos, a despertarme en ese sueño. Y cuando investigué sobre ese mundo, me di cuenta que ahí estaba la clave, ahí ocurría todo de lo que hablan desde los maestros ascendidos, la brujería, la magia, las predicciones, las visualizaciones, las canalizaciones que alimentan nuestros canales, todo ocurre en ese entorno, ¿no? Ocurre después de que cerramos los ojos, de ahí para adelante. Entonces me di cuenta que buscando tener ese sueño lúcido, buscando estar en ese estado, lo que se me interponía, lo que me dificultaba, lo que me lo hacía imposible, eran mis enganches, mis emociones. Por ejemplo, tengo un sueño y en ese sueño no me despierto porque se aparece mi hija. Y como mi hija es un profundo enganche emocional, algo que me duele, algo que me preocupa, entonces dedico completa atención hacia lo que está ocurriendo con mi hija en ese sueño y por ende no despierto. Al día siguiente voy a tener el sueño lúcido y entonces se me interpone mi hijo. Luego al día siguiente se me interpone Venezuela, un país que dejé y que yo pensé que ya yo había superado eso por completo y pues resulta que no. Después entonces se me empiezan a aparecer personas del pasado, situaciones y roles del pasado, de cosas que ya yo me imaginaba que eso estaba más que superado y resulta que no. Entonces me estoy dando cuenta que mi mundo inconsciente es mucho más profundo y me muestra la realidad de las emociones que yo digo que ya superé. Es decir, que mi realidad emocional no la dice mi conciencia, mi realidad emocional la dice el inconsciente y tengo que prestarle atención y tengo que hacerle caso y ver en qué nivel realmente estoy para entonces regresar a mi vida de vigilia y trabajar desde ahí. Yo te lo juro que ya yo había superado en mi mente, yo creía que ya había superado el tema de haber abandonado Venezuela y de no haber vuelto allá desde el 2015 y pues mis sueños me dijeron lo contrario. Mis sueños me hicieron ver que no es así. Entonces, estoy teniendo acceso a un nivel de análisis tan más poderoso que proviene de la práctica de intentar tener el sueño lúcido. Después de que ya tengo el sueño lúcido, estoy en ese estado donde sé que estoy soñando y comienzo a intentar controlarme, entonces llegan otro tipo de emociones que me hacen perder la lucidez y despertarme. Y ese tipo de emociones son más primitivas
Y si a mí me dijeras hoy, aquí, presente, qué son las cosas que tienes que trabajar, y yo no hubiera tenido nunca un sueño lúcido, te dijera algo totalmente distinto. Hoy por hoy, quien yo creo que soy es totalmente distinto luego de haber comenzado esa práctica. Y no es sino haber refinado esa búsqueda de mejora emocional de la que yo estaba hablando antes. Y por última instancia, y esto es lo más poderoso de todos, cuando uno está en ese estado, el estado onírico, y esto no lo digo yo ni Patricia, que ya yo lo he vivido y lo he experimentado, pero hay muchas personas que lo han experimentado mucho más profundo y más poderoso que yo, que soy un neófito en esto. Cuando estás en ese estado, de verdad y realmente puedes hacer cosas como estar en dos sitios al mismo tiempo, percibir cosas que están en otro sitio, viajar al pasado, viajar al futuro, ver cómo fueran las cosas si estuvieras en otro lugar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde de verdad se ve cuáles son los verdaderos poderes del ser humano. Además que tienes la capacidad de entender la realidad de una forma cuántica. Eres capaz, yo por ejemplo soy capaz de hacer una canción y manejar todos los instrumentos al mismo tiempo. La afinación, la mezcla, incluso las voces, las armonías vocales. Yo soy capaz de armar una canción completa. Mi cerebro es capaz de manejar muchísima más información, más profunda y más compleja en ese estado, en el que somos unos peleles, que en nuestra cabeza de ahora, en la mente de nuestro ego, donde nos creemos unos maestros. Entonces, el tema es que hemos estado intentando resolver problemas profundos, milenarios de la humanidad, con una mente limitada que viene de un programa llamado el ego. Entonces, si yo me voy a enfrentar a seguir resolviendo los problemas, a seguir respondiendo ese enigma, por Dios, y ya sé que lo estoy haciendo con las manos atadas, los ojos vendados, borracho y mareado y drogado, entonces, ¿por qué lo voy a seguir intentando en ese estado? Entonces ahora, cuando me acerco a la literatura de Carlos Castaneda, resulta que habla de exactamente esto mismo. Yo llego a esta conclusión antes de comenzar a leer Carlos Castaneda y me resonó tanto porque él habla del camino del guerrero, y el camino del guerrero es principalmente emocional. Es decir, para tú poder acceder a esos poderes, a esa realidad, a ese mundo, a esa cosa hiperpoderosa donde eres esa divinidad de la que habla la espiritualidad, pero no profundiza más allá, tienes que hacer ese trabajo emocional del que yo he estado hablando antes en Emocionaligencia. Comienza en vigilia y termina en el mundo inconsciente. Es en el mundo onírico, en el mundo astral, donde tú vas a ser quien realmente vas a ser cuando te mueras. No lo que eres ahora. Ahora eres solo un pelo en una cabeza. Ahora eres solo una iteración. Eres una de miles de identidades que puede tener ese ser del cual tú formas parte. Y cuando te mueres te pareces más a ese ser del que formas parte, ya que eres capaz de entender al universo completo, de sentir su diseño, de sentir su dinámica, de pensar varias cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo quiero funcionar ahí, quiero operar ahí, quiero aprender a estar ahí. Quiero ver las cosas desde ahí, quiero creerme que ese es el estado en el que yo puedo estar y ya dejar de amargarme por las cosas que no puedo resolver con mi mentecita pequeña de ego. Todo se conecta en ese estado. Tienes que trabajar para llegar a ser sólido y estable en el mundo onírico y ahí luchar contra los demonios representados por las emociones que no has trabajado, ya que ese es el estado en el que vas a estar después de que te mueras. Después de que te mueras, tu infierno va a estar hecho de todas esas emociones que no has trabajado. Tus monstruos y las razones para mantenerte dando vueltas, reencarnando o atrapado en esa realidad sin salida, va a estar hecho de todo lo que no hayas trabajado aquí. Y tu cielo va a estar hecho de haber aprendido a ser ese ser libre, poderoso, que en realidad eres, y asumir con responsabilidad esa libertad. Y esta es la segunda parte dedicada a todas las personas que no quieren cursar el camino espiritual, que no quieren tomar como referencia lo que ocurra después de la muerte, ni lo que ocurre una vez que cierran los ojos, y sienten que con su mente y con su ego va a ser suficiente resolverlo todo. Y ese es un camino que es igual de válido que el otro, ya que así como hay maestros de aire, hay maestros de tierra, y todos vamos resolviendo el mismo enigma desde diferentes partes.
En el caso de que eso no sea cierto, en el caso de que todo esto sea una paja loca, igual la práctica de la búsqueda de la lucidez de la que he estado hablando, es decir, la búsqueda de 1 hora al día para hacer silencio interno, en la búsqueda de detener el diálogo interno, la meditación, el contacto, la visualización, el trabajo en la naturaleza, todo ese tipo de cosas, ya me han traído un beneficio superior a cualquier MMS, CDS, piedra, mineral, terapia, noticia, cualquier cosa. Estoy más tranquilo, estoy en paz con mis pensamientos. He hecho un trabajo emocional que me ha permitido ir soltando las cosas más fuertes. He abandonado la mayoría de los vicios. Peleo mucho menos. Tengo menos discusiones. Duermo mejor. Hago deporte, me canso menos. Me duele menos la espalda o ya no me duele la espalda. Cosas de las que sufría ya no sufro. Soy mucho más creativo, mucho más efectivo en mi trabajo, soy mucho más elocuente. En mis terapias me va mejor, entiendo mejor lo que quieren decir las personas, estoy en paz en el entorno en el que estoy, le saco más provecho a la vida que tengo, consumo mucho menos, necesito mucho menos, sufro mucho menos. Entonces, incluso si no exista la vida después de la muerte, ni el plano astral, ni nada de eso, de la misma manera yo estoy completamente entregado a este camino por todo esto que te he nombrado, y entonces veo que no hace falta recurrir a ninguna explicación metafísica. Es por eso que cuando me di cuenta de esta cosa, abandoné ya todas las otras búsquedas, cerré todos los demás grupos y me he concentrado en ayudarte a que comprendas un poco este camino, ya que el principal beneficio que siento de haber armado las piezas de rompecabezas de esta forma es una profunda paz que se transmite en gozo y en agradecimiento, no en padecimiento, sufrimiento y una búsqueda que no termina. Y yo te quiero transmitir eso, yo te quiero regalar eso, porque eventualmente va a llegar el día donde ya mis respuestas estén en otro lado, en otro lenguaje, que ya no los pueda transmitir en este plano, y entonces abandonaré los grupos, abandonaré el blog y me dedicaré a continuar mi camino. Gracias.